contar el libro que me he leído y la verdad es que ha sido bastante interesante. Va de una familia de gatos que tiene una hija y un hijo y va contando las historias más interesantes que le pasan. Por ejemplo, un día le regalan unos vaqueros a ella y a su hija y le encantan, pero su madre no le gusta nada. Entonces siempre le hace pasar vergüenza donde va. Y al final la verdad es que es súper divertido y es bastante interesante cómo ocurren las cosas. Entonces ya lo dejo que lo leáis vosotros porque os va a gustar bastante. Hola, me llamo Unai, soy de sexto de primaria y os voy a contar un cuento que se trata sobre una princesa que está muy deprimida por su calvicie, que solo tendrá unos 7 pelos en su cabeza y se echa muchos productos en su cabeza para poder que le crezca el pelo, pero no puede y está muy deprimida. A lo mejor al principio es muy aburrido, muy rollo princesa, pero después está el miedo, la aventura, misterio y el resto, el final, os lo vais a tener que descubrir vosotros leyendo el libro. Hola, me llamo Marta y os voy a contar un poco sobre mi libro que se llama El perro tatuado. Va sobre un perro que está tatuado y cada dibujo representa una historia. Y como hay muchas, solo voy a recomendar una que se llama La historia de la vaca. A mí me ha gustado porque es muy divertido, pero también tiene cosas de misterio. Hola, me llamo Inés y yo he venido aquí para contaros el cuento que más me ha gustado. Se llama Más aventuras de Gruñón y el mamut peludo, que va de Gruñón, que es un cavernícola, y el mamut, que es Conan, va de varias historias y cómo inventan varios inventos. Al final vosotros lo leeréis y espero que os guste cuando lo leáis y que os lo leáis. Y os voy a contar un libro que a mí me ha gustado mucho que se llama La banda en el país de los libros. Se trata de un grupo de personajes de la tele que le mandan unas cartas de un rey que necesitan buscar a 2 personajes. Y van al país de los libros y surgen muchos misterios, conocen varias fases de los diferentes tipos de libros que hay y está muy divertido. Hola, me llamo Lucía y hoy os voy a contar La gran pestilencia, que ha sido un libro muy divertido para mí y que os va a gustar mucho. Se trata de un niño que no le gusta nada plástica y que su maestra le castiga. El niño hace una cosa para vengarse de ella. Entonces hace una cosa súper divertida y se mete en un lío gigantesco. Entonces os voy a dejar que descubráis lo que pasa, a ver si os gusta. Yo me llamo Laura y me he leído un libro que se llama Los guardianes del secreto, y si os lo leéis tendréis que guardar el secreto. Y primeramente va de un niño que en una escuela que le faltaba un alumno nuevo para poder salir y después de que ese niño, que era un niño muy raro, que iba vestido muy raro, pues pasan muchas cosas y yo os voy a dejar con el misterio para que os lo leáis porque está muy divertido. Yo soy Alba y os voy a contar el libro de Un verano con fantasma. Trata de un niño que se va con su abuela a un pueblo muy aburrido. Y el niño, una noche, ve una cosa más extraña en los ojos del gato y va en busca de lo que ha visto. Y ya os dejo que lo descubráis vosotros el misterio, está bastante chulo. Yo me llamo Sofía y os voy a contar el libro de El misterio del perro secuestrado. En este libro hay dos detectives que resuelven todos los misterios, que se llaman Lince y Llave. Una señora que se llama la señora Don Buttermont tiene un
perro. Y vive en una mansión y pasa que su perro desaparece por sorpresa. Y os voy a dejar que vosotros descubráis por qué, cómo ha desaparecido y cómo lo encontráis.